Sí la vemos, se ve, se ve. Bueno, esta presentación que les voy a hacer son realmente el resultado de una experiencia directa de 20 años de reflexión en el exilio, de una tesis doctoral, de varios libros publicados. O sea que hace parte de un trabajo ya de lo que va corriendo de vida. Entonces, lo que quiero comentarles es como lo que ha sido el proceso en Colombia, un poco para llegar hasta hoy, sobre las mujeres, la insurgencia y conquistas democráticas. La situación en Colombia, que es un país con los datos que pueden ver ahí, con una población que ya pasa de los 51 millones de habitantes, tiene una ubicación estratégica muy importante para toda América, y eso pues también la hace que se mire con mucho más codicia en el mundo, no solamente en América. Miremos un poco dónde arranca la historia para el largo conflicto que tenemos hasta hoy. En la década de los 50 sufrimos una violencia que se le denomina la violencia con mayúscula, que fue el enfrentamiento entre los dos partidos tradicionales de las élites de Colombia y que tuvo aproximadamente, es un número grande para el número de población que había en ese momento, y una población fundamentalmente rural, de 300.000 muertos, y fue un enfrentamiento que inició por el asesinato de un candidato a la presidencia con un carácter populista, pero que eso generó, digámonos que fue el motivo para que se generara esta violencia, con otras razones fundamentalmente. Termina con lo que se denominó el Frente Nacional, un acuerdo entre esos dos partidos que generaron esa violencia, ese enfrentamiento, y este Frente Nacional realmente fue un pacto entre esos dos partidos para gobernar con alternancia, es decir, 4 años gobierna uno, 4 años gobierna el otro. Indudablemente que esto significó que fuese un gran pacto de la exclusión. Y ese gran pacto de la exclusión, ¿por qué tiene tanta importancia al día de hoy? Y es que ese gran pacto excluyó a diferentes movimientos y organizaciones políticas y al movimiento social. Con lo cual, esto, unido al contexto internacional que se vivía en ese momento, generó una nueva situación, cuál fue el origen del movimiento insurgente en Colombia, es decir, el origen del movimiento guerrillero. El origen del movimiento guerrillero, pues digámonos que también viene hasta el día de hoy. En la década de los 60 nacen 3 organizaciones guerrilleras y una organización política que dirige a una de estas organizaciones, que lo podéis encontrar en este gráfico que tienen al frente. En 1964 nace las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y nacen a partir de unas luchas campesinas y de un bombardeo que hizo el ejército oficial. En 1965 nace cerca al límite con Venezuela el Ejército de Liberación Nacional, que hasta 1997 fue dirigido en esa última etapa por el cura español Manuel Pérez Martínez. Tuvo mucha vinculación con la iglesia y sigue teniendo esta organización, y estos curas españoles, que fueron 3, se van siguiendo los pasos del cura colombiano Camilo Torres Restrepo, que se vincula a esta organización guerrillera y muere en un combate al año de haber ingresado. Posteriormente nace en el 65 el Partido Comunista de Colombia marxista-leninista, una escisión de un partido que ya existía, y esta misma organización crea en 1967 el Ejército Popular de Liberación. Todas estas organizaciones nacen con una tendencia a nivel internacional. Esto es lo que cuando digo nace en un contexto internacional, cada una tiene el seguimiento a una ideología internacional, siempre
planteada o situada en un país. En 1973, después de una fraude electoral, nace el movimiento 19 de abril, M19, y nace con un planteamiento nacionalista y con una concepción de esta democrática del Partido Socialdemócrata, es el término, mientras que los anteriores nacen con una ideología marxista. Esta es la década de los 60. Década de los 70, encontramos, ya en los 80, en los 70 es cuando nace el M19 y hay un crecimiento de algunas organizaciones, el decrecimiento de otras de estas organizaciones guerrilleras. La década de los 80 es muy importante porque sientan las bases para lo que posteriormente tuvo tanto eco en el mundo, cual fue la firma de los acuerdos entre las FARC y el gobierno y el Estado colombiano. En 1980 tiene importancia porque el M19 se toma la Embajada de República Dominicana y plantea la necesidad de un diálogo nacional en el país. Las negociaciones la hace Carmenza Cardona Londoño. Es decir, desde antes está la participación de las mujeres porque todas se vinculan al nacimiento de la insurgencia. Y una mujer que hace mucho eco, que es Paula González, conocida como La Mona, en la primera acción militar que hace el ELN en el 65, pues es la primera mujer que aparece públicamente en la insurgencia. Aquí aparece ya en el 80 Carmenza Cardona, conocida como La Chiqui, haciendo esa negociación entre la guerrilla y el gobierno. En 1984 se destaca en la negociación y el acuerdo de cese del fuego, un acuerdo por la paz entre 3 organizaciones guerrilleras y el gobierno. Por un lado, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que plantea la necesidad de un partido político legal y nace la Unión Patriótica. El Ejército Popular de Liberación plantea la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente para un cambio de la Constitución. Y el M19 plantea la necesidad de un diálogo nacional. Como pueden ver, todos son planteamientos que no son marxistas, no son comunistas, son planteamientos demócratas en un marco liberal. En este mismo periodo, en este mismo momento, asesinan a los 2 líderes firmantes de los acuerdos del EPL. En 1985 nace la organización indígena Quintilame. Esta organización nace por la necesidad de defender sus territorios y nace en el suroccidente del país. En esta década de los 80 está marcada, como pueden leerlo, tanto por acuerdos como por un escalamiento de la violencia, una cosa absolutamente paradójica. Las FARC, bueno, ya lo que les decía, y por el otro lado hay se presenta el asesinato de 2 candidatos a la presidencia del nuevo partido Unión Patriótica. Uno se da a comienzos del 90 y el otro se da en la década de los 80. Década de los 90, encontramos que el M19 y el Ejército Popular de Liberación firman acuerdos de abandono de armas y la importancia de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para el cambio de la Constitución, con lo cual estamos asistiendo a un logro de la izquierda y de la llamada izquierda radical, que fue quien hizo esta propuesta. Por el otro lado, esto da origen a la Constitución que hoy rige a Colombia, que es la Constitución del 91. Y hay una dejación de armas también en el 90 por otros grupos armados. ¿Quiénes? Varios frentes del Ejército de Liberación Nacional, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, grupos mucho más pequeños,
y el grupo armado, el Quintín Lame, el grupo indígena que está defendiendo sus territorios. Por el otro lado, ya desde los 80, se había empezado más que a configurar, a consolidar el narcotráfico, los cárteles de Medellín y de Cali, y nace el paramilitarismo en los 80, pero tiene otros antecedentes que no vamos a analizar ahora, pero se fortalece más bien el paramilitarismo, el narcotráfico, y asistimos a un narcoterrorismo en el país. Las bombas, se le pone bomba al prestigioso diario del Espectador, a un avión de la empresa de Avianca, al DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, y campea el narcoterrorismo, el desplazamiento forzado de campesinos y la multiplicidad de masacres en el país. Entramos entonces al siglo XXI. En el 2002 fracasan unas negociaciones que había empezado el gobierno con las FARC, pero sube un gobierno de una derecha radical, en el que se violentan durante 8 años de una manera consecutiva los derechos humanos. 6.604 ejecuciones extrajudiciales, jóvenes que son acusados de guerrilleros. Los visten de guerrilleros, son asesinados y se presentan como trofeos de guerra. Eso está hoy en la Jurisdicción Especial para la Paz, en la JEP. Hay un fortalecimiento y negociación, porque este país está así de paradójico, un fortalecimiento y una negociación del gobierno con grupos paramilitares. Esos grupos, los dirigentes, los jefes de esos grupos se extraditan a Estados Unidos, con lo cual se mantiene el silencio, se pierde una parte de la historia de estos victimarios y las víctimas se quedan esperando la verdad. Y también se presenta violación de los derechos humanos por parte de las FARC, que se va alejando de un ideario, el ideario altruista que le dio origen. Se presenta entonces en 2016 un diálogo, una negociación, bueno, el diálogo es el proceso y la negociación también, que culmina con unos acuerdos. Unos acuerdos los más importantes que se han dado, y hay que verlos como un acumulado histórico. Por eso les decía que era tan importante esa década de los 80, que es cuando comienzan los procesos de negociación, de diálogo, de negociación con el gobierno, que hoy, al día de hoy, y que en ese proceso de las FARC, del 2012 al 2016, fueron un acumulado histórico. Es decir, esta negociación empieza en 1980, 1984, 2000, y culmina en esos acuerdos, no porque se haya firmado la paz como tal, culminan esos acuerdos en 2016. El 40% de la organización guerrillera que firma los acuerdos estaba integrado por mujeres, fundamentalmente mujeres del campo. Aspectos importantes en esa negociación. Se firman 6 puntos, pero destacaré 3. Una reforma agraria integral. Parte del problema fundamental en Colombia es que no ha habido una reforma agraria. Por lo tanto, el campesino no ha tenido derecho a su tierra. Y eso ha generado múltiples y consiguientes problemas, que hoy la pelea sigue siendo por el territorio. Por el otro lado, se firmaron derechos políticos, y ojo con esto, porque es la primera negociación que se hace en el mundo con este enfoque, un enfoque de género desde los derechos de las mujeres y la población LGBTI. Este cierre de negociación, digámonos que casi que en forma circular, tiene que ver con lo que les planteé en el origen. Dijimos que en esa gran pacto de la exclusión o Frente Nacional dejó por fuera el movimiento social y el movimiento político, que no fueran los dos partidos tradicionales. Aquí se están planteando la importancia de los derechos políticos, que había quedado ya consignado en la Constitución Política del 91.
Por lo tanto, el origen de la insurgencia en Colombia no tiene que ver con la pobreza del país, que es bastante, hoy son más de 22 millones de habitantes. Tiene que ver con una exclusión política, tiene que ver con un Estado que ha puesto las armas por encima, una actitud militar para resolver los conflictos sociales, y en aquel momento con un contexto internacional que correspondía al de la Guerra Fría y otros aspectos que habría que ver. Por lo tanto, en este momento, Colombia, ¿en qué momento se encuentra? Pasamos por una oleada del movimiento social. La juventud en los 60 tomó las armas porque creyó que era el camino para el cambio. Sin embargo, en el 2019, esta juventud no toma las armas, se toma las calles y la respuesta fue la misma, una respuesta militar. Asesinatos, torturas y desapariciones de las que han sido objeto en todo este conflicto armado las mujeres. Las mujeres han sido actoras y también víctimas dentro del conflicto. Las mujeres han participado de todo el proceso. Las mujeres han sido víctimas de violencia sexual, del desplazamiento, desaparición, tortura y exilio. Hoy estamos frente a una candidatura que es la esperanza de una buena parte del pueblo colombiano, en la que está como fórmula vicepresidencial una mujer negra, víctima del conflicto, una mujer que fue empleada del servicio doméstico, que hoy es una abogada defensora de los derechos humanos. Y para terminar, no quiero dejar de darle un saludo a Cady Atsuba, que nos acompañó en un seminario internacional en Colombia. Quiero decir entonces que siempre, me corres un poquito esto, que siempre nos quedará el valor, la palabra, el amor, la inteligencia emocional y la razón para discernir entre el bien, el mal con sus matices y el derecho al que le asiste a los pueblos para acabar con la tiranía. Muchas gracias por el espacio, gracias a mis compañeras del foro y bueno, estaremos atentas a las preguntas.